no es culpa de nadie, a pesar de que, por ejemplo, en una enfermedad recesiva los papás sean portadores, ¿verdad? O en una enfermedad dominante se sabe que hay un afectado, un papá afectado, no es culpa de nadie. Y se hace mucho énfasis, al menos en mi práctica, porque justo lo que dices, hay padres que se sienten muy culpables y que cargan con esa culpa hasta que alguien los valida y les dice, tranquilo, esto no fue culpa de nadie. No podía hablar mucho y fue un caso que en ese momento me pegó, me tuve que salir del cuarto, del consultorio para llorar, o sea, fue algo muy fuerte, ¿verdad? Y pues, o sea, me acuerdo que me disculpé con la familia, me disculpé con mi supervisor, con mi médico, pero me dijeron, no pasa nada, o sea, acuérdate que también eres humano, ¿verdad? Y que también tienes sentimientos y se vale. Pero como es tanta gente afectada, tanta gente en necesidad de respuesta, de apoyo, de atención, y entonces ahí se vuelve un problema de salud pública para toda la comunidad, no nada más para los médicos y las familias afectadas, sino para toda la comunidad, toda la sociedad está afectada, ¿verdad? Y entonces, este movimiento no, y este día no es en realidad para festejarlas o celebrar las enfermedades, no. Lo que festejamos es el esfuerzo de las familias, la lucha constante, y hacemos ruido, ¿verdad? Para eh, que la gente que ignora estos temas los conozca. ¿Qué pasa cuando nadie sabe ponerle nombre a lo que estás viviendo? O cuando un diagnóstico tarda años en llegar. ¿Qué sucede cuando la respuesta que necesitas está escrita en algo tan pequeñito como un gen, pero que cambia toda la vida? Las enfermedades raras no solo afectan al cuerpo, afectan historias, afectan familias, impactan el futuro que te imaginas. Hoy tenemos un invitado muy especial en Manual No Incluido. Conversamos con el doctor Carlos Mares Beltrán. Él es pediatra genetista clínico y genetista metabólico. Él nos va a ayudar a entender un poco cómo la ciencia puede convertirse quizá en esperanza y por qué un diagnóstico no solo es una etiqueta, sino una oportunidad. Doctor Carlos Mares, bienvenido. Permítame aquí nada más quitar esto para presentarlo, doctor. Muchas gracias. Hola Kenny, muchísimas gracias a ti. Me gustó mucho tu introducción. Ay, Creo que gracias. lo pusiste perfectamente en palabras. De verdad que muy, muy articulado, muy bien. Muchas gracias, Y doctor. te agradezco Perdón. mucho la invitación. Es un honor estar aquí en contexto del Día de Enfermedades Raras, porque hay mucho que discutir Sí, y enseñar. sí, doctor. Ahorita un poco antes de empezar la grabación le platicaba yo al doctor que yo soy mamá de una niña con un padecimiento muy raro y que como mamá es muy especial cuando ves especialistas, se oye redundante, pero es de verdad muy, muy gratificante encontrar médicos especialistas que se interesan por las enfermedades raras. Y a lo mejor ustedes dicen, bueno, pues el doctor es genetista, vaya, ¿no? Pues se interesa, pero de verdad que no, no es lo común, doctor. Entonces, Ya, yo de verdad también estoy muy agradecida por su existencia, por su trabajo, por su interés, por su difusión. De verdad que a nombre de la comunidad le agradezco mucho. gracias por tus palabras y definitivamente pues me ayudan a seguir adelante porque es una lucha, ¿verdad? Constante. Alzar la voz por aquellos que no pueden, como decimos, los que fueron, los que son y los que serán. Ujú. Y también es muy gratificante para mí poder ayudar a tanta gente, ¿verdad? Y darles voces, dar a conocer las enfermedades raras, entonces es un ganar-ganar. Muchas gracias, doctor. Y para empezar, ¿nos podrías contar qué hace un genetista? O sea, ¿cuál vendría a ser tu trabajo? Y a lo mejor no solo en las enfermedades raras, sino en general como médico. Sí, mira, el genetista es el especialista en medicina que se encarga de diagnosticar, manejar, tratar a las enfermedades hereditarias y genéticas, es decir,
las enfermedades que se originan en el ADN, ¿verdad? Con el defecto en algún gen y que pueden transmitirse de generación en generación. Y entonces, como genetista, hacemos pruebas en pacientes que sospechamos de acuerdo a sus síntomas en alguna enfermedad genética, la corroboramos o la descartamos con pruebas genéticas o con otro tipo de pruebas, como pruebas bioquímicas o metabólicas. Y dependiendo, obviamente, del resultado, no nada más es diagnosticar, como dije, también es tratar. Dentro de las enfermedades genéticas tenemos las enfermedades metabólicas, que es mi subespecialidad, que son algunas extremadamente raras y que seguimos y tratamos de por vida. Y dentro de la genética médica también nos aseguramos de dar asesoría o consejo genético a los familiares de un paciente afectado, ¿verdad? Porque como sabemos, pues el ADN se puede transmitir, entonces hay miembros en una familia que pueden estar en riesgo de también tener estas condiciones. Entiendo. Doctor, y en este trayecto, ¿por qué, por qué decidiste darle difusión a las enfermedades raras? Yo decía hace rato, pues a lo mejor hay quien piensa, pues es médico genetista, a lo mejor, pero no, o sea, realmente tú ves muchísimos padecimientos, no necesariamente raros, es a lo que me refiero. Entonces, en tu difusión, en tu trabajo, yo veo que compartes mucho acerca de enfermedades raras. ¿Por qué? ¿Por qué te inclinaste a hablar de eso? Fíjate que es una pregunta interesante. Creo que nació la iniciativa desde la necesidad y desde la empatía, porque, pues sí, para mí las enfermedades raras son el pan de cada día, mayormente en mi consulta. Y estuvo muy curioso porque haciendo mis especialidades acá en México, me regresé un año a Monterrey, de donde soy, porque me negaron una visa. Y entonces, estando ahí esperando a regresar a Estados Unidos, me di cuenta de que había mucha gente esperando consulta para ver un genetista, mucha gente que a pesar de que ya había visto un genetista, todavía no entendía bien el padecimiento de su familiar, no le habían explicado, no había entendido al 100, estaban muy perdidos. Entonces dije, pues aquí hay mucha necesidad, y entonces aquí es un área de oportunidad para poner al servicio mi conocimiento, ¿verdad? Mis habilidades, y pues así fue como nació. Ya que me vine acá, pues decidí seguir, aún así, como este activismo, digámoslo así, porque definitivamente veo todos los días, no tanto para las familias, sino también para los médicos, o al menos puedo hablar de mi parte, que es muy frustrante que no haya mucha información acerca de enfermedades. Y entonces también otra labor para nosotros es conectar familias. Pero, por ejemplo, me comentabas de la condición de tu hija. Eh, Me tocó la gran oportunidad de trabajar para una fundación que se llama Debra Sí. en México, y vi muchos pacientes y los ayudé para interpretar los estudios genéticos. Y entonces conectaba a las familias para que compartan testimonios, para que compartan experiencias, recomendaciones. Y eso es algo que los médicos no sabemos el diario, ¿verdad? De una enfermedad rara, porque podemos saber la ciencia, pero no la vida cotidiana. Entonces, pues también era un aprender para mí, ¿verdad? Siempre les digo a mis pacientes y a mis familiares, y perdón que me estoy desviando un poquito, pero siempre les digo, que mi objetivo, mi filosofía es que se vuelvan expertos en la condición para que después me vengan a enseñar a mí y enseñar a la comunidad. Y entonces eso es parte como también de cómo nació toda esta iniciativa. Gracias, doctor. Me agrada mucho esta parte de cuando dices, me interesa hacerlos expertos a ustedes para que aprender yo. Y como padres, yo creo que es algo que nos encontramos mucho en la comunidad médica, ¿no? Pocos son los médicos que dicen, ¿sabes qué? Te escucho, quiero aprender de tu experiencia como mamá. O sea, obviamente nosotros no somos médicos y nunca vamos a sustituir, pero el que está día a día con el padecimiento, pues es uno, ¿no? Entonces, Justo, ajá, y son claro. padecimientos que no ves diario en un hospital, ¿no? Entonces, Ujú. gracias por reconocernos, doctores, pero Sí, sí, claro. Y, sí es. y de nuevo, esto también nació de darle
voz a las familias y empoderamiento, ¿verdad? Para resaltar su lucha, porque o sea, los cuidadores, los familiares tienen un gran rol dentro del movimiento de enfermedades raras. Así es. ¿Y sabes qué sucede? Que son, pues ya creo, más de 7,000 enfermedades raras, si no me equivoco, doctor, ¿Correcto? ya registradas, ¿no? Entonces, quizá de una enfermedad rara somos poquitos, de otra enfermedad rara otros poquitos, de otra enfermedad rara otros poquitos, pero en conjunto somos muchísimos millones en el mundo. Entonces, a lo mejor si nosotros uniéramos esfuerzos, todos los de enfermedades raras hiciéramos un gran movimiento, pero pues sí, somos que poquitos que nos juntamos en una, poquitos que nos juntamos Ujú. en otra, y Sí, sí, pues a sí. veces se vuelven luchas muy difíciles. Sí, como dato estadístico, nada más completando lo que dices, tienes razón, hay más de 7.000 enfermedades raras reportadas, probablemente se vayan a reportar más conforme avance la tecnología, las pruebas genéticas, nuestro conocimiento del ADN. Y alrededor entre el 70 y el 75% se estima que tienen origen genético, o sea, origen en el ADN. Y en cuanto a la población afectada, se estima que más de 300 millones de personas en el mundo están afectadas. O sea, esa es la población doble de México. Entonces, imagínate dos países, México, afectados. Entonces, es muchísima gente. Sí, justamente, somos muchos, le digo, en conjunto somos un montón. Ujú. Oiga, doctor, y la mayoría se detecta en la niñez, o sea, son como que las enfermedades genéticas o varía en una proporción Es, muy es, similar. es muy variable, pero se estima que entre también el 70 y el 75%, de hecho usamos el número 72%, pero en realidad es un aproximado, se presentan dentro de la infancia, o sea, dentro de los primeros 2 años de vida. Sin embargo, hay enfermedades genéticas, metabólicas, neurológicas, cánceres que se consideran raros, que se presentan después, ya sea en la niñez, en la adolescencia, en la adultez, incluso en la vejez. Ok, entiendo. Oiga, doctor, hablando justamente de esta parte diagnóstica, yo creo que es una de las cosas más complicadas desde mi punto de vista, porque es esa odisea de entender qué está pasando, de que muchas veces son estudios tras estudios, análisis, médico tras médico y que nadie da pie con bola, hasta que llegamos con uno que algo por ahí. ¿Sabes? A mí me ha tocado saber de que es que yo me acuerdo que vi, o sea, médicos que dicen, es que yo me acuerdo que cuando hice mis prácticas vi algo parecido. Entonces ahí queda como una semillita y por eso se diagnosticó. Pero bueno, a lo que quiero ir es la odisea del diagnóstico, doctor. Desde su punto de vista, digo, porque como familias, pues yo le puedo contar mi historia, pero como médico, doctor, y no tanto por la parte de la ciencia de que hago estos estudios y esto, sino usted, con las familias que le ha tocado diagnosticar, cuál sería esa parte del proceso de usted que nadie ve? Mira, definitivamente quiero resaltar lo que dices. La palabra odisea creo que es muy adecuada en este contexto porque son años para las familias, ¿verdad? El llegar a un diagnóstico definitivo y certero. De hecho, hay evidencia científica que cita entre 4 a 8 años el promedio para llegar a un diagnóstico raro. Entonces, y pues bueno, dices 4 a 8 años, pero dentro de esos 4 a 8 años es demasiada incertidumbre, demasiada ansiedad, estrés, y no me dejarás mentir. Mis diagnósticos, o sea, diagnósticos inciertos, diagnósticos equivocados, miles de pruebas, ¿verdad? Miles de médicos también. Y obviamente, desde mi perspectiva, a mí también me ha tocado ser ese médico que no le ha atinado todavía a un diagnóstico, ¿verdad? Así como me ha tocado también ser el médico que diagnostica definitivamente, también he sido el médico que se frustra porque no puede dar una respuesta definitiva a su paciente y a sus familiares. Y, y a veces es porque en realidad seguimos estando limitados por la tecnología y los métodos. Todavía no podemos analizar el 100% del ADN, todavía se nos escapan ciertas regiones donde pudiera ahí estar algún defecto. Entonces, ese paciente se nos va a ir, ¿me explico? Entonces, desde mi punto de vista, pues obviamente también es muy frustrante
ver a los pacientes esperando una respuesta y no poder dárselas, ¿verdad? Porque lo que quieren es respuestas. Entonces, sí es duro. La verdad es que sí es difícil ver a tu paciente y a sus familiares pues sufrir y seguir con estrés y ansiedad. Sí, es muy difícil. Y como mencionábamos al principio, pues es un impacto no solo en la persona que recibe el diagnóstico, sino en toda la familia, ¿no? Sus papás, sus hermanos. Todo el sistema se impacta, se colapsa incluso. Y hablando de esta parte del diagnóstico, doctor, yo quisiera pedirle un favor. Te voy a hablar de tu doctor porque te veo bien joven y me siento así Dale, como claro. rara hablando de Claro que usted. sí, Entonces, adelante. disculpa. Quiero pedirte un favor. Sí, Eh, Mira, cuando como papás recibimos un diagnóstico, yo no sé si a los padres hombres les sucede, pero regularmente a las mamás, en mi experiencia con las personas que yo he hablado, así ha sido, ¿no? Las mamás sentimos muchísima culpa, muchísima culpa. ok, Pensamos, sí. es que, ¿qué me tomé? ¿Qué no me tomé? ¿Qué hice? ¿Qué no hice? Y uno empieza a pensar que es uno, algo hizo, algo no hizo, algo sucedió, pero no es así, doctor. ¿Cómo? Digo, yo sé que puede ser una pregunta muy absurda, pero me gustaría que nos explicaras por qué no es nuestra culpa. Sí, qué bueno que lo traes al tema, porque demasiadas, la gran mayoría de enfermedades genéticas, ¿verdad? Suceden porque están en el ADN y algunas son espontáneas, algunas son heredadas, algunas los papás no saben que son portadores y entonces me da gusto que lo traigas al tema porque al menos en mi práctica es algo que me gusta hacer énfasis. No es culpa de nadie, a pesar de que, por ejemplo, en una enfermedad recesiva los papás sean portadores, ¿verdad? O en una enfermedad dominante se sabe que hay un afectado, un papá afectado, no es culpa de nadie. Y se hace mucho énfasis, al menos en mi práctica, porque justo lo que dices, hay padres que se sienten muy culpables y que cargan con esa culpa hasta que alguien los valida y les dice, tranquilo, esto no fue culpa de nadie. Yo Y sé, le eso digo, obviamente libera una carga emocional bastante, bastante pesada. sí, y le decía, puede ser una pregunta muy absurda porque, pues, genético, ¿no? O sea, yo, de nuevo voy a hablar de mi experiencia personal. Yo sé lo que implica, ¿sabe? Pero no, a veces no dejo de pensarlo. O sea, sí Ya, y si sí fue algo que hice y no, o ya. sea, Sí, sí, sí. Sí, no, en realidad, te voy a ser sincero, hay algunas instancias en donde, por ejemplo, en enfermedades metabólicas, las madres deberían de llevar un control muy estricto de su dieta, digamos, ¿verdad? Con medicinas o con restricciones dietéticas, porque si no se eleva una sustancia muy tóxica y se sabe que esa sustancia puede dañar al bebé y entonces pues las mamás a veces no deciden llevar esa dieta a pesar de estar embarazadas. Y bueno, ahí esa es otra situación, claro, ¿verdad? Porque ahí ellas eligieron no seguir la dieta a pesar de conocer el riesgo. Pero en otros casos, como los que decimos, en las que son hereditarias, en las que a pesar de que se sepan portadores, es muy difícil, ¿verdad? Predecir. sí. Entonces, no es culpa de nadie. Sí, sí, justamente me refiero a ese tipo de padecimientos, digo, porque hay de todo en la viña del Señor, como dice la frase, ¿no? Ujú. Pero me refiero Justo. justamente a estas enfermedades que son hereditarias, que son genéticas, que uno no sabe. Y en su momento hay quien me ha preguntado, pero es que no había un examen como para que supieras, o sea, ¿en qué momento a mí en la vida se me pudo haber ocurrido hacerme un examen para ver si mi hijo tenía progeria o epidermolis bullosa, ¿sabe? O sea, Sí, no. sí. Entonces es muy, muy difícil esa parte. Sí, y mira, los tiempos han cambiado, Kenny. Ahorita ya normalmente las clínicas obstétricas, al menos acá en Estados Unidos, tienen como práctica estándar hacer lo que llamamos prueba portador o tamiz portador a las familias que quieren embarazarse, a las parejas, para ver si son portadores de enfermedades recesivas, ¿verdad? Entonces se le manda un panel de ciertos genes, el más amplio está más o menos entre 700 y 800 genes de enfermedades recesivas y así pueden saber el riesgo que tienen para alguna enfermedad recesiva.
pero nada más son 700 genes, tenemos más de 20.000 en nuestro ADN, ¿verdad? Entonces, es una cantidad muy, muy limitada aún. Eh, y como dije, nada más para enfermedades recesivas. Hay otras enfermedades que son dominantes, en donde los padres están mínimamente afectados o con síntomas muy vagos, muy inespecíficos que no saben y que tienen lo que llamamos variabilidad expresiva o variabilidad en la expresión, en donde incluso una mutación en una misma familia se comporta de manera diferente y da más síntomas en una persona a diferencia de otra. Entonces, pues es difícil saber. Sí, y como bien menciona, pues es, es una buena noticia, aunque todavía estamos como muy limitados, pues eso antes no existía, o sea, es como algo muy Exacto. reciente, digamos, Ujú. y es una buena noticia. Creo que cada vez tenemos más oportunidades, más acceso a más, como decía, más tecnología, más pruebas que pueden ayudarnos a, a- a entender, prevenir, manejar de mejor manera, ¿no? Los padecimientos. Sí. Doctor, usted mencionó hace un rato, pues, las enfermedades raras son casi casi de su pan de cada día. Ujú. En su experiencia con el trato, con familias, y hago esta pregunta porque pues realmente muchos médicos pues ojalá nos escuchen, algunos cuantos, pero muchos médicos pues no tienen la oportunidad de ver enfermedades raras con tanta frecuencia. Como profesional que tiene más esta oportunidad, ¿qué nos diría de qué no decirle a una familia cuando está recibiendo un diagnóstico o está en este proceso de una enfermedad rara? ¿O qué no hacer, quizá? Uy, qué buena pregunta. Fíjate que algo que mucha gente, muchos pacientes y muchas familias se han quejado es de limitar a los pacientes. Y me refiero tu hijo nunca va a hablar, tu hijo nunca va a caminar, tu hijo tiene 2 años de vida, se va a morir en un año, no va a pasar de los 5, por ejemplo. Eso se me hacen aseveraciones en lo personal muy fuertes, ¿verdad? Que pueden tener un impacto muy negativo emocionalmente. Y, y a pesar de que hay a veces estadística, hay que ser objetivos, obviamente, ¿verdad? Hay maneras de decirlo para empezar. Y siempre hacer énfasis, a lo mejor, eh, ¿sabes qué? La ciencia dice esto, pero en realidad en genética no es blanco y negro. O sea, dentro hay un espectro de grises que no sabemos cómo se va a comportar un paciente, ¿verdad? Así como tampoco decir desde la primera visita, desde la primera cita donde estás revelando un diagnóstico, decir lo más fatal, ¿verdad? A lo mejor puedes mencionar ciertas generalidades, ¿verdad? Por ejemplo, digamos epidermolisis bulosa, ¿verdad? Decir, los pacientes se pueden complicar, ¿verdad? Y eso puede llevar a que su esperanza de vida sea un poquito menor, pero no decir los pacientes se van a morir a los 20 años, por ejemplo. Es un ejemplo, ¿verdad? Ujú. Hipotético. Porque, pues primero los papás necesitan procesar, ¿verdad? El diagnóstico y hay que estar conscientes de que van a pasar un duelo, ¿verdad? Desde la negación, desde el enojo, hasta la aceptación. Y entonces, al menos en mi experiencia, dejo que pasen todo ese proceso y ya después que tengan la mente más fría, ahora sí es ser un poquito más objetivos y presentar un poquito de evidencia más clara, ¿verdad? Pero contestando otra vez la pregunta de manera breve, todo eso de limitar capacidades y limitar vida es algo que en lo personal deberíamos de evitar. Entiendo. No sé si concuerdes conmigo. Sí, totalmente. De hecho, sabe que cuando mi hija estaba unos meses de nacida, una pediatra me dijo, em, Kenia, ningún niño nace con un librito de instrucciones. De hecho, de ahí vino lo de manual no incluido. Ningún niño nace con un librito de instrucciones. Así la niña tenga este padecimiento, ella no viene con una enciclopedia escrita de lo que le va a pasar. Nadie dice, no, o sea, no, lo que le está pasando a este niño, lo que tú estás viendo en internet o lo que está sucediendo acá, no.
necesariamente le va a pasar a tu hija. Y a la fecha, doctor, es algo que me repito muy seguido. O sea, mi hija no tiene ese librito escrito. Ujú. Entonces, no quiere decir que van a suceder ciertas cosas que a veces uno pues piensa, ¿no? O uno como padre a veces se le va la mente muy lejos, muy lejos. Pero definitivamente con su Sí, hija. claro, justo. Y ahora más más ahora que estamos en la era de la información, en donde pues es muy fácil accesar, ver la información de las enfermedades, ¿verdad? Antes estaba limitada en realidad nada más a la comunidad médica y científica. Ahorita cualquiera puede leer algún artículo en internet acerca de alguna condición y pues puede ver todo el espectro de una enfermedad, desde los casos leves hasta los más severos. Y yo creo que cuando uno está empezando este camino es lo peor que uno podría hacer, porque uno todavía, digo, uno no tiene ni el lenguaje, ni el entendimiento, ni nada, y de verdad que se hace uno muchísimo daño cuando recién estás empezando en el camino este. Sí, fíjate que concuerdo, aunque yo les digo a mis pacientes, a ver, estás en todo tu derecho de buscar información, ¿verdad? Yo no te voy a limitar. Adelante. O sea, nada más que sepas que vas a encontrar cosas desde muy leves hasta muy fatalistas, ¿verdad? Y no todo va a aplicar al diagnóstico de tu hijo, de tu hija, ¿verdad? Entonces, pero pues sí, en realidad hay gente que lo toma muy bien, hay gente que no, depende, ¿verdad? También de las personas. Sí, y es que la situación, doctor, aquí es que voy a hablar un poco como psicóloga. Eh, los sesgos, los sesgos de Ujú, de nuestra mente, pues los sesgos cognitivos regularmente nos llevan a tomar lo que no es tan bueno, tan conveniente, ¿no? O sea, a veces ujú, podemos ver 20 estudios y de esos dos nada más venían medio fatalistas o muy fatalistas y los otros 18 con muy buena prognosis, ¿no? Y ujú. no, decidimos que los dos, o sea, este sesgo que tenemos de la información es lo que nos puede afectar. Entonces, con mucha razón dices, pues vas a encontrar muchas cosas y estás en tu derecho de buscarlo, ¿no? Pero sí es bien importante que lo primero que nosotros hagamos sea tomarnos mucho de la mano de ustedes en cuanto a la información, porque uno todavía no está en este nivel a lo mejor no de entendimiento, pero emocional quizá para entender la información de una manera más madura o más, Más objetiva. más Ujú, objetiva. Exactamente, ujú, sí. exactamente, doctor. Bueno, y siguiendo con esta parte de su trabajo con las enfermedades raras, en tu experiencia, ¿qué crees que cambia en la familia, en las personas que reciben el diagnóstico, incluso en tu relación con ellos como médico, cuando por fin tienen ese diagnóstico? ¿Qué has visto tú? Mira, fíjate que se me está viniendo a la mente un caso que vi hace poquito de un recién nacido que detectamos a través del tamiz neonatal con una condición que se llama adrenoleucodistrofia. Es una enfermedad metabólica que afecta al cerebro de generalmente los niños porque es una enfermedad ligada al X. Quiere decir que el gen afectado está en el cromosoma X, ¿verdad? Y entonces, eh, digo, me han tocado muchos casos así. Revelar ese diagnóstico a papás primerizos, por ejemplo, de que su primer bebé está afectado con una enfermedad genética metabólica que va a ser crónica para toda la vida, potencialmente grave, potencialmente letal, ¿verdad? A veces siento que pues las familias agarran como un cierto como rencor, como desdén hacia el médico, ¿verdad? Y pues se siente muy feo, se siente la neta muy feo, como, pues como humano o como médico, porque pues tú estás presentando información, tratando de ser muy empático, pero también objetivo a la vez. Pero pues los papás obviamente al principio están en negación, ¿verdad? Y pues te toca verlos llorar, te toca verlos hacer muchas preguntas y pues te sientes como el malo de la película, porque pues estás dando malas noticias, ¿verdad? Ya después, conforme le das dando seguimiento, ven la familia de que obviamente estás interesado en ayudarlos, de responder preguntas,
ya como que va cambiando y conforme ellos van pasando el duelo y van pasando de la negación a la aceptación, pues también la relación entre el médico y la familia se va volviendo un poquito más cálida, ¿verdad? Más abierta. Eh, y pues para algunas otras familias me ha tocado también que tenemos una conexión bastante fuerte, ¿verdad? Si quieres que te sea sincero, hay pacientes y familias que se vuelven muy cercanos porque algunos de ellos estamos en contacto constante porque hay que darle seguimiento ya que están en riesgo de descompensarse, tener una crisis metabólica, entonces hay que estar muy pendientes de ellos. Entonces eso significa llamadas, mensajes. Entonces te vuelves muy cercano también a otros y pues también es muy gratificante, ¿verdad? Es muy, muy bonito tener esa relación con tus pacientes. Doctor, acabas de decir algo que me, me llegó al corazoncito y es el hecho de esta parte de su lado, ¿no? De esta de esta, pues a veces necesidad de, no, o responsabilidad de dar estas noticias tan difíciles para las familias y que pues me imagino que ustedes quisieran poder decir otras cosas, ¿no? O sea, que fueran otras condiciones, pero pues es lo que es. Y, y pues también ustedes son humanos y a veces a uno en esta parte, en este dolor del duelo que mencionas, pues sí es difícil acordarnos de esa parte, ¿no? De la parte humana como ustedes como médicos. Y también ahorita me pongo a pensar en las veces que a veces uno los ve con esta entereza o esta firmeza, pero pues también me imagino que tú tienes que hacer un trabajo interno bien fuerte para mantenerte, ¿no? También en momentos que son así de difíciles. Sí, la verdad es que sí, y también tengo que confesar que obviamente también he sido, pues ya, si lo quieres llamar débil, eh, te puedo decir que y me acuerdo cuando estaba entrenándome para metabolismo, eso fue hace 2, 3 años, mi última especialidad, me tocó una niña de unos 5 años con una enfermedad metabólica que se llama Tay-Sachs. Es una enfermedad neurodegenerativa en la que los niños adquieren todo su desarrollo de manera completa, alcanzan todos los hitos y de repente empiezan con regresión y entonces van de caída, ¿verdad? Van en declive en todos los aspectos cognitivo, motor, lenguaje. Y entonces me tocó ver a esta niña en donde pues se presentó para seguimiento y me acuerdo que se me quedaba viendo mucho la niña y como que pues quería tratar de decir algo, pero pues ya no podía hablar mucho. Y fue un caso que en ese momento me pegó, me tuve que salir del cuarto, del consultorio, para llorar. O sea, fue algo muy fuerte, ¿verdad? Y pues, o sea, me acuerdo que me disculpé con la familia, me disculpé con mi supervisor, con mi médico. Pero me dijeron, no pasa nada, o sea, acuérdate que también eres humano, ¿verdad? Y que también tienes sentimientos y se vale. Sí, qué fuerte. Y voy a hacer una pregunta a lo mejor algo indiscreta, doctor, pero Adelante. de qué manera tú eh, te tratas esa parte emocional? ¿Cómo la trabajas? Mm, buena pregunta. Eh, pues creo que obviamente canalizar, ¿verdad? Esa frustración, digo, soy una persona que trata de ser activa en cuanto a hacer ejercicio, probablemente ahí canalizo, eh, pues no quiero decir energía negativa, ¿verdad? Pero pues sí como eh, De las emociones, ¿no? Que puedan estar ahí. sí, a lo mejor emoción negativa, sí. También soy una persona, pues de fe, trato de practicar mi religión católica. Pues trato de estar en constante comunicación, oración, porque eso también me ayuda a ponerme en la tierra. Y pues tratar de ser humilde también. Y entonces creo que esos son mis mecanismos, más que nada. Muchas gracias por compartirlo, doctor, porque, Ujú. em, bueno, no te lo mencioné, yo soy psicóloga. Entonces, Ok. siempre voy a andar con la banderita de las emociones, cuídate, salud mental. Entonces, Claro, por no, eso sí. me parece muy interesante, porque, pues sí, justamente ustedes trabajan mucho con también con esta parte emocional. O sea, a lo mejor no es su trabajo directamente,
pero pues claro que tienen esta parte, ustedes, esta responsabilidad tan grande del trato con personas y pues ustedes también necesitan muchísimo cuidado mental y emocional, doctor. Ujú. Sí, la verdad es que sí. Y es muy importante, como dices, porque si no, pues también es un peso que se va acumulando y, pues tampoco lo tienes que estar cargando, ¿verdad? Hay que ir soltándolo poco a poco. Así es. Oiga, doctor, ¿y qué nos podrías contar ya de manera a lo mejor más personal? ¿Tú qué has aprendido de tu práctica, pero como a nivel personal? ¿Qué lecciones, qué aprendizajes te ha dejado trabajar con todas estas familias con diagnósticos? Ujú. Sí. Uy, demasiados aprendizajes. A ver cuáles se me vienen a la mente, porque son muchos. Bueno, definitivamente eh, es muy gratificante para mí. De verdad que me llena, me da plenitud poder compartir mi conocimiento, mis habilidades, mis emociones, mi empatía, porque eso definitivamente puede tener un impacto de por vida, ¿no? Y lo he visto, ¿verdad? Para ciertos pacientes y familias. También he aprendido que justo lo que decíamos, uno de mis más grandes aprendizajes es no limites a tus pacientes y a sus familias, ¿verdad? Al contrario, échales porras. En vez de decir no vas a caminar, es si le echas ganas, claro que vas a poder caminar algún día. A lo mejor te va a tomar 50 años, pero pues no pasa nada. ¿Me explico? Eh, También he aprendido que hay que trabajar en equipo, tanto con otros médicos como con otros cuidadores en genética. Por ejemplo, tenemos otros profesionales de salud llamados consejeros, consejería genética, que trabaja aquí en Estados Unidos, trabajan muy de cerca con nosotros. Ellos son los que se encargan más como del aspecto psicológico. Ellos sí tienen cierto tipo de entrenamiento más formal que nosotros, pero pues aún así nosotros lo absorbemos. Y ese trabajo en equipo es crucial, ¿verdad? Porque no nada más es con tu equipo, sino también haces equipo con las familias y con tu paciente. Y entonces ese tipo de abordaje, de hacer equipo, creo que es mucho más exitoso que un abordaje o más paternalista como yo te voy a decir lo que tienes que hacer. Es como, no, quiero escucharte, quiero saber qué está pasando en tu vida, en tus emociones, para ver cómo te puedo ayudar. Me explico, o sea, como algo más retroalimentador, ¿verdad? Eh, He aprendido que, pues, desafortunadamente no voy a encontrar respuesta para todos y pues he aprendido a cómo manejar eso, ¿verdad? Cómo dar malas noticias, cómo dar buenas noticias, también es parte fundamental. Eh, Cómo comunicar las cosas, ¿verdad? Porque como decimos, la manera en que comunicas, desde el tono, desde las palabras, tienen un impacto muy fuerte. Y Sí, bueno, esas son algunas. pues sí, como dices, yo creo que en tu práctica pues has de encontrar muchas lecciones, ¿no? Incluso en cosas bien pequeñas, cotidianas. Pues yo creo que de eso se trata la vida, ¿no? Sí. Y yo pienso, doctor, que yo creo que la comunidad médica, yo creo que es una comunidad llena de esperanza, porque si no, no fueran médicos. Yo creo que los médicos son personas con mucha esperanza. ¿Qué, qué es lo que más te da esperanza a ti, doctor? En tu campo, en tu expertise, en esta parte que tú dominas más. ¿Qué te da esperanza? Creo que hay gente muy interesada en avanzar las pruebas genéticas, por ejemplo. Como dije, a pesar de que ya tenemos pruebas muy extensas, muy complejas, con aparatos muy avanzados, aún así estamos limitados. Y esa gente que sigue interesada por mejorar el conocimiento, mejorar las pruebas, mejorar el equipo, pues obviamente es una esperanza para tanto los médicos, pero pues también para los pacientes que no tienen diagnóstico. También el hecho de que el acceso a la información sea más fácil, ¿verdad? A través de redes sociales, que, que las familias, los pacientes puedan conectarse con otro, también me da esperanza de que
hagan conexiones y pues mejoren el cuidado. Creo que esas dos principalmente son las que se me ocurren. Muchas gracias, doctor. Ya estamos como enfilándonos al cierre, pero me gustaría antes de eso hacerte dos preguntas más. Ok, Y una tercera que es como venga. regularmente cierro, ¿no? La Ok. primera es, doctor, déjame ordenar mis ideas. Si tú pudieras decirle algo a una familia que hoy está buscando respuestas, no son tus pacientes, son personas que nos están escuchando y ahorita se encuentran en este proceso de diagnóstico, están buscando, ¿qué les Ujú. dirías? Que, o sea, no sé si sería quizá algún consejo o qué palabras les darías. Sí, definitivamente que no se rindan, ¿verdad? Porque, como dijimos, a veces tardan en promedio entre 4 y 8 años, a veces puede ser más, ¿verdad? Entonces, no se rindan, sigan tocando puertas. Eh, Hay médicos que, bueno, ningún médico sabe todo, es imposible, ¿verdad? Incluso yo como especialista especialista, entre comillas, de enfermedades raras, es imposible conocer las más de 7,000. Entonces va a haber cosas, va a haber situaciones que se me van a escapar porque no las conozco, ¿verdad? Entonces ahí es donde digo que el acceso a la información, tanto para médicos como familias, es bueno porque pues nos podemos familiarizar, conocer, empapar de temas nuevos, porque un médico no puede reconocer lo que no conoce. Entonces, yo puedo tener un paciente que tiene todos los síntomas de un síndrome, pero si yo no conozco el nombre de ese síndrome, puedo decir, aquí hay algo, pero ¿qué es? No sé porque no le puedo poner nombre porque no lo sé. ¿Me explico? Entonces, definitivamente no se rindan. Segundo, sigan tocando puertas. En algún momento van a llegar con alguna persona. No tiene que ser un médico, puede ser una familia, otro paciente que tiene lo mismo y entonces ahí atan cabos, ¿verdad? Y pues obviamente que hay esperanza todavía. Si ahorita hay una prueba genética negativa, como les digo a mis pacientes, no es el final del camino, ¿verdad? Porque vienen pruebas nuevas, vienen pruebas más sofisticadas, entonces en algún momento pues se pueden mandar más pruebas. Eso me da muchísimo gusto Mm, escuchar y sí, hace años escuché a un papá decir, mi trabajo es mantener a mi hija, el papá tiene una niña, es mantener a mi hija lo mejor posible para cuando llegue la cura, de llevarla tenerla a ella en las mejores condiciones posibles, ¿no? ujú. Entonces eso a mí me Sí, es dejó muy una esperanzador lección. eso también. Sí, me dejó una lección bien grande porque dije, bueno, a lo mejor, a lo mejor no, pero ¿y si sí? Entonces me Ujú. toca hacer mi chamba como mamá o como papás de tenerla lo mejor posible para cuando llegue ese día. Sí, otro punto que quisiera resaltar, Kenny, es que, y que lo hago en mi práctica, es que les digo a los papás que ellos se van a volver educadores para la comunidad y para los médicos. Y entonces trato de inspirarlos, motivarlos a que hagan actividades como las estás haciendo tú, ¿verdad? O Claro. sea, aquí tú viste también una oportunidad de decir, quiero mantener a la comunidad informada, los quiero educar a través de mi experiencia, del caso de mi hija. Y entonces eso creo que es algo muy admirable y es algo que aplaudo. Muchas gracias, doctor. Y ojalá sí más familias nos unamos a hacer cosas, Ujú, lo que sea. Y justo para allá va mi siguiente pregunta, ¿no? La segunda. Por qué sería importante el Día de las Enfermedades Raras? A mí me han hecho esa pregunta y la verdad a veces no sé cómo responderla, porque a lo mejor como mamá, pues para mí es importante, ¿no? Como mamá de una niña con padecimiento raro. Y lo que yo les digo es, pues es que conciencia significa, o sea, el que lo hablemos significa conciencia, el que conciencia significa a lo mejor más apoyo, más investigación, ¿no? Es mi justo. conversación, pero tú qué nos podrías decir, ¿por qué es importante que hablemos de esto? ¿Por qué es importante que haya un día de las enfermedades raras, por ejemplo? Sí, mira, la verdad es que hay mucha gente y con justa causa, ¿verdad? No todos tenemos que conocer todos los temas que hay en el mundo, ¿verdad? Pero como es tanta gente afectada, tanta gente en necesidad de respuesta, de apoyo, de atención,
Y entonces ahí se vuelve un problema de salud pública para toda la comunidad, no nada más para los médicos y las familias afectadas, sino para toda la comunidad, toda la sociedad está afectada, ¿verdad? Y entonces este movimiento no, y este día no es en realidad para festejar o celebrar las enfermedades, no. Lo que festejamos es el esfuerzo de las familias, la lucha constante y hacemos ruido, ¿verdad? Para que la gente que ignora estos temas los conozca y que lleguen a todos los niveles de la sociedad, ¿verdad? A la gente común, hasta los legisladores que hacen leyes que tienen impacto en las enfermedades raras, ¿verdad? Para poder avanzar la medicina, avanzar el diagnóstico, avanzar el tratamiento, la investigación. Por eso es que hacemos este tipo de ruido. Sí, y ¿sabe qué, doctor? Yo les he dicho a algunas, varias personas, es raro hasta que te pasa. O sea, Sí, le llamamos a enfermedad rara, pues justo. sí, pero es rara hasta que te pasa. Y y que te pase no es algo raro. No sé si estoy haciendo un juego de palabras difícil, pero No, no, tiene todo el sentido del mundo y me ha tocado, obviamente, vivirlo desde la perspectiva médica, pero es algo que he estado reflexionando últimamente, que es raro hasta que te pasa. Y ajá, una vez que te pasa, es como, hay todo un mundo, todo un movimiento detrás de todo esto. así es. Y es justo eso lo que les digo cuando me hacen esa pregunta. O sea, el hecho de que sea una enfermedad rara pues de que es una baja prevalencia, no quiere decir que estés exento de ella, o sea, o que, uy, es que eso es lejanísimo. Yo pensaba igual, quizá, ¿no? Entonces, por eso digo, es raro hasta que te pasa, pero no sería raro que te pasara, o sea, porque son más de 7,000, ¿sabes? Entonces, pues yo creo que, como bien mencionas, es imposible conocer las 7,000, pero yo creo que sí ponemos un granito de arena prestando oídos a las que que las que existen o las que están como alrededor mío, ¿sabe? Ujú. Prestando oídos, a lo mejor compartiendo el contenido de mis amigos, yo me estoy extendiendo un poco en este comentario, pero a veces tengo con amistades que me dicen, es que lo que se te ofrezca, yo no voy a ir a tu casa a pedir, oye, me prestas 500 pesos, pero sí me encantaría que si comparto algo en redes sociales, lo compartas, o sea, eso no tienen idea cómo ayuda a Sí, crear esta cierto. conciencia. Concuerdo contigo al 100%. Justo. Doctor, Me y ahora siento muy sí, identificado también. muchas gracias, doctor. Y ya, ahora sí, para cerrar, eh, ¿qué sería ya como este mensaje de si las personas que escuchen este podcast se pudieran quedar con una sola cosa, qué le gustaría a usted que fuera? Pues definitivamente que las enfermedades de manera individual pueden ser raras, de manera colectiva no lo son, ¿verdad? Hay demasiada gente afectada, probablemente vaya a haber más. Me gustaría que sepan que juntos somos más fuertes. Entonces, unirse al movimiento de verdad que tiene mucho impacto. Y unirse es algo tan simple como dices, compartir información en redes sociales, Así es. ¿verdad? Así como unirse a una marcha, por ejemplo, a la marcha que estamos organizando. Organizar eventos de manera local, ¿verdad? En su ciudad o en su localidad. Apoyar alguna fundación, ¿verdad? Y no tiene que ser con dinero, puede ser con tiempo, Exacto, ¿verdad? así es. Y me gustaría también que se lleven, si hay personas afectadas que nos están escuchando, no están solos, ¿verdad? Probablemente son raros, pero no invisibles. Y que habemos gente que pues estamos para darles voz. Así es, muchas gracias, doctor. Y ven, no solo yo lo digo, no están solos y a veces yo creo que a veces como es que, no, pues Kenia tiene el padecimiento en casa epidermólisis bulosa y el mío es ictiosis, no sé, voy a decir uno Ujú, que se me ocurre. ujú, Entonces, no, nada que ver, no, o sea, realmente a veces el padecimiento ni siquiera tiene que ser raro, pero cuando son crónicos o que son especiales, diferentes
el sentimiento en la familia es muy similar. Es algo que yo me he dado cuenta. Entonces, no estamos solos, doctor, y me da muchísimo gusto que lo mencione usted. Dije que te iba a Sí, hablar no, de tú y no, terminé de usted, pero bueno. no te apures. Doctor, mencionaste una marcha y antes de cerrar, también creo que Sí, vi que se está organizando una marcha en Monterrey. sí, estamos organizando una marcha en Monterrey el mero día 28, es sábado. Este es el tercer año consecutivo que la organizamos. El primero fue en el 2023, estuvo muy, muy padre. Se vive un ambiente muy bonito, de mucha unión, de comunidad. Y pues es la oportunidad, ¿verdad? Para, como decías, acompañar a pacientes, a sus familias, conocer, hacer conexiones. Entonces es muy padre. Y también hacemos esto para inspirar a otras ciudades, ¿verdad? Que también hagan, no tiene que ser una marcha, a lo mejor nada más como juntarse a comer, una cena, y pues eso va creciendo, ¿verdad? Es como una bola de nieve que va creciendo conforme pasa el tiempo. Entonces, los que se quieran unir desde Monterrey o desde otras ciudades, todos están súper invitados. Igual después hay que hacer algo virtual, doctor, También, sí, también, ¿no? también. Sí, 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 cierto. Para Estaría los que padre. estamos lejos de Monterrey. No me va a tocar Sí, estar allá, pero por eso le digo algo virtual y también pudiera ser una buena iniciativa. Después hay que pensarlo. sí. Muy bien, buena idea. Lluvia de ideas es súper bienvenida siempre. Mm. Doctor, de nuevo, muchísimas gracias por aceptar la invitación. De verdad, qué delicia platicar contigo, porque ver esta perspectiva, digo, de este lado, yo regularmente tengo a papás aquí, mamás, no familias, em, y escuchar este lado de la moneda, ¿no? Que es Ujú. un lado bien importante para nosotros, ha sido muy, muy revelador, muy satisfactorio. Ya nos dimos cuenta que los doctores también tienen sentimientos, ¿verdad? Es broma, Definitivamente sí. es broma, pero es que a veces, como decía hace rato, en nuestro dolor se nos olvida que estamos también, que el médico también es una persona y en esta parte emocional que tú tuviste que trabajar y centrarte para poder transmitir todos tus conocimientos, tu experiencia y ponerlo al servicio de la gente, la verdad es algo muy valioso que yo no tengo de nuevo palabras de cómo agradecerte. Y de nuevo, gracias por estar aquí, doctor. No, de nada, Kenny. De verdad que te agradezco mucho el espacio, la oportunidad. Me siento muy privilegiado y de verdad te admiro y aplaudo mucho por tu esfuerzo. No, hombre, doctor, Mm. muchísimas gracias. Y pues, para todas las personas que nos están escuchando, si tienen alguna historia, si quieren hacerle alguna pregunta al doctor, ¿me permite, doctor? Claro, sí, adelante. Sí, sí, Si sí. quieren hacerle alguna pregunta al doctor, pueden, dejarme un comentario. Ya saben, leemos todo. Las redes del doctor las voy a poner aquí en la Ok, descripción del sí. video para que vayan y busquen. El doctor es una persona muy activa en Instagram, principalmente es donde yo lo he visto Ujú. y comparte contenido pues constantemente. Doctor es una persona muy ocupada, pero comparte contenido de enfermedades raras y la verdad es muy, muy satisfactorio, interesante y es una sensación muy padre conocer a otras familias y el trabajo del doctor a través de sus redes. Entonces, si me permite, la vamos a poner en la descripción. Sí, claro que sí, con todo gusto. Y pues si está en tu corazón contarme tu historia, puedes escribirme a kenia@manualnoincluido.com. Ahí te leo. Si te gustaría platicarme, si te gustaría estar en un episodio de este podcast, bienvenido. Eh, y pues muchas gracias a ti por el favor de tu atención. Nos estamos viendo en otro episodio. Muchas gracias y muchas gracias de nuevo, doctor. Gracias a ti, Kenia. Te agradezco mucho. Hasta Bendiciones. luego.